comienzo la charla del día de hoy. Hoy vamos a presentar el webinar que se llama Procedimientos Intervencionistas Ecoguiados en Dolor Crónico Regional. El encargado del día de hoy es el doctor Ariel Finkelstein, médico especialista en medicina física y rehabilitación. La charla de hoy dura aproximadamente 30 minutos 40. El doctor, cuando termine su presentación, dejo abierto para que hagan todas las consultas que quieran, o las pueden ir escribiendo mientras él habla, así no lo interrumpimos y al final leemos todo y evacúan todas las dudas que quieran. Yo les dejo con el doctor y cualquier cosa, al final consultas. Ariel, te dejo todo en tus manos. Bueno, gracias, muy buenos días. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Me escuchas bien? Sí, Perfecto. Sí, Bueno, muchas gracias a Sonokear, a Mindray y a Alejandra por permitirme hoy tener esta charla con ustedes. Bueno, voy a hablar de procedimientos intervencionistas ecoguiados en el dolor crónico regional. Bueno, les quiero comentar un poquito los lugares donde yo trabajo. Acá arriba a la izquierda es el Instituto de Rehabilitación Psicofísica del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, un hospital monovalente de rehabilitación. Yo soy médico fisiatra de planta y estoy encargado, entre varios consultorios, del consultorio de intervencionismo ecoguiado en medicina física y rehabilitación. También trabajo en el Sanatorio de la Providencia, donde hago atención de pacientes de ART, como médico del dolor y intervencionismo ecoguiado. Estoy también en el Centro Fintea, que es un lugar de atención de pacientes con dolor crónico musculoesquelético y también donde ofrecemos distintas capacitaciones. Y soy actualmente integrante de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Medicina Física y Rehabilitación de nuestra sociedad, donde soy codirector de 2 posgrados, del posgrado de intervencionismo ecoguiado en medicina física y rehabilitación y del posgrado de manejo de la espasticidad. Bueno, les voy a comentar un poquito lo que es el dolor musculoesquelético, que es algo que veo frecuentemente, tanto en la consulta en el ámbito público como en el privado. Cuando hablamos de dolor musculoesquelético nos referimos a esto, a los músculos, a los tendones, a las articulaciones y obviamente su relación con los huesos y el periósteo, fundamentalmente fascias y nervios. ¿Y qué es el dolor musculoesquelético? Es el dolor que se presenta como consecuencia de, primero, el esfuerzo repetitivo y el uso excesivo de una región, una articulación, un grupo muscular. Eso hace un impacto importante en el sistema musculoesquelético y sobre todo en la actividad laboral. Cuando nosotros hablamos de este tipo de dolor, vamos a estar relacionándolo con el esfuerzo repetitivo o el estrés mecánico, por un lado, que va a dar dolor, y con estructuras sensibilizadas, hablando de sensibilización periférica y central, cuando ya todo este circuito se perpetúa más allá de 3 meses, que eso después voy a comentar un poquito más. Bueno, otra definición que les quiero contar, que es el dolor crónico y el dolor crónico postoperatorio, que es muy frecuente y lo veo yo también bastante en la atención de los pacientes. Cuando hablamos de dolor crónico, hablamos de un dolor persistente, por lo menos de 3 meses, y en este caso, posterior a una cirugía. Es un dolor que no estaba presente previamente, es localizado a un área quirúrgica o a un área referida, excluyendo otras causas. Se dice que de 10 pacientes, 1 o 2 o más pueden presentar este dolor crónico posoperatorio. El 2,2% de los pacientes posoperatorios reportan un dolor crónico posoperatorio severo. En especial, ¿qué cirugías? Las artroplastías, las traumatológicas, las artroplastías articulares muestran mayores tasas de este dolor crónico posoperatorio que otras cirugías. Y en un 30%
de estos pacientes tienen estas características de presentar dolor espontáneo, alodinia e hiperalgesia. Ya hay varios trabajos hoy en día que hablan de cómo transita el dolor agudo posoperatorio al crónico bastante rápido. Ya la IAS define bien el dolor crónico, postquirúrgico, el impacto y la forma de abordarlo, y la alta incidencia dentro de las fracturas traumatológicas, además de las artroplastías, de la fractura de pelvis. Bueno, cuando hablamos de una sensibilización espinal segmentaria o una disfunción segmentaria, hablamos de que es un síndrome doloroso, regional y crónico. Es muy frecuente en la consulta médica de dolor. Yo, como les contaba, estoy en el hospital de rehabilitación y tengo, además del consultorio de intervencionismo ecoguiado, un consultorio que es de fisiatría general, en el cual el 80-90% de las consultas que yo recibo son consultas de dolor. Son consultas de dolor, así que es muy frecuente en la consulta médica de dolor y en general, y se caracteriza, vuelvo a repetir, porque esto lo vamos a ir viendo, por el paciente tener en toda una región, que ahora vamos a describirla, dolor espontáneo, alodinia. La alodinia es ese dolor que el estímulo no es tan importante como para generar dolor. Por ejemplo, el paciente que le molesta el roce de las sábanas o el roce de la piel, hiperalgesia. Entonces, ¿cuáles son las causas que generan este síndrome de sensibilización espinal segmentaria o disfunción segmentaria? Se produce por dos mecanismos que acá los voy a explicar. Primero es por un bombardeo persistente de impulsos nociceptivos, de impulsos aferentes, de tejidos blandos que están en la periferia sensibilizados, tales como una cicatriz. Ahora después vamos a ver algunos videos y algunos ejemplos. Un paciente que le realizaron una cirugía, una fractura de metacarpiano, una fractura de un metatarsiano, una fractura de tibia, una fractura de fémur, un desgarro muscular, las artrosis, y hay un montón de mecanismos más, yo se los voy a contar. Por ejemplo, el desacondicionamiento muscular, la inmovilidad, el estrés, la ansiedad, y a veces sin causa aparente. Todo esto genera un bombardeo aferente nociceptivo que llega al asta posterior de la médula, induciendo en el tiempo, 3 meses o más, cambios plásticos en la médula espinal. Con ese bombardeo que recibe por ese tiempo, 3 meses, empieza a disfuncionar y empieza a haber cambios, tanto periféricos como centrales, que van a ir conduciendo a un estado de sensibilización anormal de los tejidos. Es como que los tejidos están con una sensibilidad muy alta, y ahí va a aparecer clínicamente lo que es el dolor espontáneo, la alodinia y la hiperalgesia en el segmento correspondiente que recibió todo ese bombardeo. Por lo tanto, y ahí está la segunda causa de este síndrome, va a haber una disfunción neuropática, radiculopática, por alteración del nervio periférico a nivel de la raíz. A nivel de la raíz. Es decir, que el nervio no funciona adecuadamente, se genera una neuropatía y las estructuras u órgano blanco que inerva ese nervio se tornan hipersensibles, dando lugar a esta clínica que ahora la vamos a ver muy bien. Entonces, por eso se produce esta sensibilización espinal segmentaria o esta disfunción segmentaria. Acá les quiero comentar un repaso para que veamos así sencillamente de la anatomía de esta raíz posterior, de todas las colaterales que da para dar inervación a distintas estructuras. De ahí que después
en el examen físico segmentario, en el examen físico, veamos toda la clínica que vamos a tener. Este es un corte transversal de la médula espinal. Acá tenemos en la región anterior el cuerpo vertebral, y acá tenemos las apófisis transversas, la espinosa. Acá tenemos la masa muscular paravertebral, y vemos cómo luego del ganglio raquídeo de la raíz dorsal, hay una división de esos nervios en una raíz anterior que se va a distribuir entre los músculos y es lo que va a formar los plexos, y fíjense en una raíz posterior que va a dar numerosas ramas. Entre ellas va a inervar a las facetas articulares, va a inervar a la espinosa, metiéndose esta colateral de la raíz dorsal en el periósteo, va a inervar al periósteo de la apófisis espinosa. Va a dar también ramas a la masa paravertebral muscular, y terminando su distribución, fíjense, a nivel de la piel. A nivel de la piel. Entonces esto es un repaso así rápido de las estructuras que inerva la raíz dorsal y su relación con la apófisis espinosa y su periósteo, con la parte muscular, con la piel y con las facetas. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque luego el tratamiento que yo les voy a comentar para esta disfunción segmentaria, que es un bloqueo ecoguiado, el target terapéutico va a ser bloquear esta raíz dorsal. Bien. Cuando hablamos de la clínica de esta disfunción segmentaria, vamos a tener, a nivel del dermatoma, vamos a tener hiperalgesia y aerodinia. Yo, para realizar este examen físico segmentario, utilizo una maniobra clínica que es pinzar la piel entre el pulgar y el resto de mis dedos, levantar la piel y hacer rodar la piel. Eso va evaluando segmentos de dermatoma. Lo mismo hago en el miotoma. Entonces, con esa maniobra clínica yo voy a ir determinando los segmentos medulares afectados. Entonces, a nivel del dermatoma voy a tener, cuando hago el pinzado de la piel, el pinzado rodado, voy a tener que al paciente le va a doler, me va a decir que le duele, y yo lo voy a notar engrosado y con celulitis. O sea, la piel va a estar enrojecida y va a estar más engrosada. Eso es la alodinia y la hiperalgesia. A nivel muscular, del mismo segmento, voy a tener acortamiento muscular con bandas tensas y puntos gatillo. A nivel periférico, también del mismo segmento, voy a tener trastornos a nivel simpático, como sudoración, la piel roja y caliente. A nivel de los tendones, de los ligamentos, de la articulación y del hueso, haciendo yo otra maniobra clínica que es presión con mi dedo pulgar, una presión axial, por ejemplo, en las apófisis espinosas de las vértebras, por ejemplo, en el trocánter mayor, por ejemplo, en el epicóndilo o la epitróclea, o en la apófisis estiloides del carpo. Eso me va a dar señal de que el esclerotoma, por la inervación de la raíz dorsal en el periósteo, que va a haber una alteración, porque al haber también acortamiento muscular hay retracción del tendón, de los ligamentos y de la cápsula, y va a haber una sensibilidad dolorosa del periósteo. Esto es a grandes rasgos. Ahora lo vamos a ver con algunos casos clínicos, el examen físico de la disfunción segmentaria. Por lo tanto, este síndrome de sensibilización, de disfunción segmentaria, es un trastorno funcional por una alteración en la función neural que da origen al dolor crónico regional. Acá les quiero comentar, estas son situaciones muy frecuentes que yo veo en mi consultorio, sobre todo en la atención de pacientes de ART, que son pacientes que han sufrido accidentes, caídas de altura, aplastamientos, distintos tipos de fractura. Por ejemplo, en esta imagen, esta cicatriz hipertrófica
dolorosa. Como les comentaba antes, el dolor crónico postoperatorio, pacientes que han tenido fracturas de metacarpiano o de metatarsianos que les han colocado osteosíntesis, pacientes con artrosis que por diversos motivos no pueden operarse o no quieren operarse. Hay muchos pacientes, no sé si le pasa a otros colegas, que uno ve que pacientes con artrosis severa que no quieren operarse, dolor crónico post-toracotomía que genera un dolor intercostal, distrofia simpático refleja, es algo que lo vemos mucho secundario a traumatismos, a fracturas, a esguinces, el dolor post-amputación, y algo que también estoy viendo frecuentemente en el hospital son pacientes que me derivan con artritis reumatoidea y con dolor crónico regional por disfunción segmentaria crónica. Bueno, esta es la presentación clínica de los pacientes a nivel de miembro superior. Ustedes habrán visto también en algunas consultas pacientes que vienen con dolor de hombro, con dolor de codo y de antebrazo, con dolor de carpo, con dolor a nivel en la región intercostal, en los músculos periescapulares, con dolor en la cara posterior del hombro, en la cara lateral del brazo. Y bueno, uno por la formación que tiene de la facultad, tiende por ahí muchas veces a interpretar estos cuadros como aislados, como que es un dolor en el hombro, es un dolor distinto en el codo y distinto en el carpo. Mismo a nivel de miembros inferiores, paciente que viene con dolor a nivel de las crestas ilíacas, o que tiene un dolor en la región anterior del cuádriceps y en la inserción entre la cara interna, el compartimento interno de rodilla y la inserción de la pata de ganso, o pacientes con dolor en la región glútea, en trocánter mayor, en la musculatura lateral del muslo y en la cara lateral de la pierna y del pie. Pero bueno, muchas veces estos cuadros corresponden a la sensibilización espinal segmentaria o disfunción segmentaria, y es un dolor regional crónico. Por eso es muy importante tener esta visión y poder hacer este examen físico a los pacientes para poner de manifiesto que estamos frente a este cuadro y no a un cuadro por ahí de dolor más aislado, que a veces también puede tener. Los pacientes pueden tener las dos cosas superpuestas, un dolor de disfunción segmentaria y además también tener una tendinopatía del manguito rotador, del supraespinoso, también puede ser. Entonces, bueno, si nosotros sabemos ver esto y buscarlo, vamos a ver que muchas veces corresponde a una disfunción. Por ejemplo, de miembro superior podemos estar ante una disfunción segmentaria C5, C6, o acá en esta imagen L3, L4, o en esta que es muy común, una disfunción segmentaria L5, con dolor en glúteo mayor, en trocánter mayor y en la cara externa de la pierna. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, les voy a pasar a mostrar cómo es este examen físico segmentario. Yo utilizo esta maniobra, les voy a pasar este video que les comenté recién, que es la maniobra del pinzado rodado. Y yo, ahí vieron cómo saltó la paciente, porque yo voy evaluando los segmentos y hay segmentos que están con dolor, están engrosados, me cuesta desplegar la piel, y ahí yo estoy buscando a través del pinzado rodado el segmento disfuncional, el segmento que está con disfunción segmentaria. Acá la estoy evaluando a la paciente boca arriba, y la paciente tenía ahí un dolor a la presión axial del trocánter mayor, dolor al pinzado rodado muscular del tensor de la fascia lata,
dolor en la cara, en el borde externo de la pierna, incluso muchas veces el dolor sigue hasta el calcáneo, hasta el talón y el borde externo del pie. En este caso, en este video de abajo, esta es una paciente que está con un dolor en el pinzado rodado en deltoides, en bíceps, estamos en el segmento C5, C6. Esta es una paciente que no tuvo ningún traumatismo, sino que tuvo una neumonía por COVID y quedó con dolor bilateral de hombros a predominio del hombro izquierdo. Quedó con bastante dolor regional C5, C6. Bien, y acá la estoy evaluando boca abajo porque estoy evaluándole las apófisis espinosas con la presión axial y estoy marcando, yo hago una marcación con un lápiz dermográfico de el segmento, ya sea a nivel del dermatoma, miotoma y esclerotoma, que siempre coinciden, que son parte del mismo segmento medular, para yo de esta manera hacer el diagnóstico del segmento disfuncionante y luego poder también hacerle el tratamiento intervencionista. Bueno, utilizo la escala visual analógica, es algo muy importante poder objetivar el dolor que nos comenta el paciente previo al tratamiento y posterior también lo tomo para ver el impacto del el resultado del procedimiento. Bien, en este caso estamos ante una disfunción de esta paciente de abajo, C5-6, tenía este dolor la paciente, dolor en el deltoides, en el bíceps braquial, en la región periescapular interna, y dolor también a la presión axial en el epicóndilo. Y este ejemplo de arriba es una disfunción L5. Bien, bueno, acá tenemos otro caso. Esta es una paciente que la vi en el hospital el año pasado, 28 años, que se había caído de una pared haciendo un entrenamiento para ingresar a la policía y cae del otro lado de la pared sobre el pie derecho. Esto fue en abril del 2018. Tuvo una fractura de cuarto y quinto metatarsiano del pie derecho. No la operaron, le hicieron un tratamiento incruento con yeso, con una bota Walker, y ahora vamos a ver, tenía un dolor regional. Fíjense en ustedes a partir de una fractura de un metatarsiano, como con el tiempo evoluciona este dolor regional crónico, donde, bueno, impacta en otros aspectos de la vida también de la paciente y de la familia. Bien, entonces acá les voy a mostrar el primer video. Bueno, ahí en la cara externa de la pierna no se la podía ni tocar. Ahora van a ver, tenía un dolor a la presión axial del trocánter mayor, mucho dolor, un VAS de 9-10. Ahí estoy haciendo el pinzado rodado de las estructuras musculares, que es tensor de la fascia lata, que se lo notaba tenso, doloroso, y también a nivel del borde externo de la pierna, que llegaba hasta el calcáneo, el talón y el borde externo del pie, terrible, un VAS de 9-10. Acá abajo yo marco el nivel de crestas ilíagas con el lápiz dermográfico. Yo sé que ahí me ubico a nivel de L4, ahí palpo la espinosa de L4, voy para abajo, palpo la espinosa también de L5, y voy a ir a buscar con la maniobra del pinzado rodado a esos niveles, a ese segmento, L4, L5, empiezo un poquito más arriba para detectar, porque muchas veces los segmentos disfuncionantes del nivel clave empiezan 1 o 2 niveles antes, pero ahí se notaba la piel engrosada, dolorosa, y ahí estoy marcando los segmentos disfuncionantes. Bien, entonces, bueno,
yo vi que esta paciente presentaba un dolor de estas características, con un VAS de 9-10, y estaba ante este tipo de dolor, ¿no? De disfunción segmentaria, un dolor crónico regional, con una disfunción L5. Acá tenemos otro caso clínico, es una señora que estoy atendiendo actualmente. Esta señora tuvo una fractura de tibia y peroné de miembro inferior derecho, y fíjense, le hice el pinzado rodado para buscar el dermatoma, mucho dolor a nivel del glúteo mayor y del tensor de la fascia lata en todo ese borde externo, y mucho más dolor a nivel de la pierna. Acá la estoy evaluando boca arriba, también con bastante dolor en esas estructuras. Mucho dolor ahí en el tensor de la fascia lata. Ese es el pinzado rodado a nivel muscular. Y bueno, les cuento, esta es una señora de 59 años que, como les dije, tuvo esta fractura de tibia por una caída de una bicicleta hace 4 años. Hace 4 años que la señora está con un dolor de estas características. También una disfunción segmentaria L5. Bueno, y acá yo les quiero comentar un poquito el tratamiento que yo hago para esta disfunción segmentaria, que se llama bloqueo paraespinoso ecoguiado. Lo utilizo bajo guía ecográfica. Realmente me ha cambiado la forma de poder hacer este procedimiento. Antes por ahí uno lo hacía con reparos anatómicos, pero hoy en día la utilización del ecógrafo para nosotros, los médicos rehabilitadores, nos ha cambiado mucho, porque más allá del examen físico, que es fundamental, tenemos el gran aporte de la imagen, donde podemos ver las distintas estructuras y podemos ver bien dónde estamos haciendo el bloqueo. Entonces, acá les voy a mostrar el bloqueo paraespinoso que yo realizo. Después voy a comentar algunos detalles técnicos. Lo hago con distintos tipos de agujas, dependiendo de la talla del paciente. Les voy a mostrar el video y después les voy a comentar algunas cuestiones. Acá estoy ubicado en un segmento cervical, pero bueno, en la línea media, esta sombra acústica es la apófisis espinosa, y ahí yo estoy ingresando con mi aguja, chocándome con la espinosa, me retiro un poquito y ahí realizo la infiltración, generando, ¿no?, el bloqueo de esta raíz posterior, si recuerdan lo que habíamos visto de la región anatómica. Bien, acá lo estoy abordando al paciente. Se puede realizar tanto con el transductor lineal como con el convexo, dependiendo también la talla, ¿no?, vuelvo a repetir, del paciente. Si estamos frente a un paciente de una talla muy importante, por ahí es mejor usar el convexo. En este caso, un paciente de una talla normal, mediana, utilicé un transductor lineal. Bien, paso a la siguiente. Esto acá es otro video y ahora les voy a explicar algunos detalles técnicos. Acá estoy usando un convexo para hacer el bloqueo paraespinoso. Ven acá la imagen, y bueno, ahí va a estar ingresando la aguja y vamos a estar infiltrando ahí y haciendo el bloqueo de esta raíz posterior. Acá ven en el medio la sombra acústica de la apófisis espinosa. Esta es la masa paravertebral muscular, y la aguja va a hacer contacto con la espinosa y luego me retiro un poquito para que no haya tanta presión y realizo el procedimiento. Bueno, les decía, el transductor puede usar tanto un transductor convexo o uno lineal. El eje que yo voy a apoyar el transductor es el eje transversal. ¿Sobre dónde? Sobre los segmentos afectados. Previamente yo realicé el examen físico segmentario y ya determiné el segmento
afectado, y ahí yo es donde realizo el procedimiento. Obviamente manteniendo una asepsia de esa zona muy importante. La aguja también depende de la talla del paciente, por eso hay que conocer al paciente, hacerle el examen físico y de ahí poder planificar el abordaje utilizando la aguja en cuanto a la distancia que yo voy a tener que ingresar, ¿no? Acá en el borde derecho del monitor del eco, ¿no? Está la profundidad a la cual yo quiero poner la aguja, bajar la aguja. Bueno, y yo les quiero comentar que este bloqueo yo no lo realizo con corticoides, sino que lo realizo con una sustancia que se llama dextrosa al 5% y lo combino con lidocaína al 1%. La dextrosa al 5% es el Baxter que ustedes conocen, de solución dextrosada al 5%, genera un bloqueo de un receptor que se llama TRPV1, que es un receptor de dolor neuropático. Yo al bloquearlo con la dextrosa estoy impidiendo que se una con diferentes sustratos para que se desencadene una cascada de dolor neurogénico. Y por otro lado, la dextrosa tiene un efecto sobre los nervios y sobre todas las estructuras sensibilizadas, músculos, fascias, de desensibilizar y de regenerar estos tejidos. Bien, en una jeringa de 10 cc, generalmente utilizo 4 cc de dextrosa al 5 y 4 cc de lidocaína al 1%. Y el target, mi objetivo a bloquear es esta raíz dorsal. Esta raíz dorsal. Bien. Acá les quiero mostrar otro procedimiento de otro paciente que atiendo en el Sanatorio de la Providencia, que es un paciente que tuvo por una caída una fractura de cuerpo vertebral, L4, L5, fue operado y bueno, quedó con el famoso diagnóstico que a veces también nosotros recibimos de síndrome de cirugía fallida de columna, pero bueno, revisándolo al paciente, ahora les voy a mostrar el video, vemos que el paciente tenía clínica de disfunción segmentaria crónica con todos los tejidos sensibilizados, con la presión axial a la apófisis espinosa, con dolor en el dermatoma L4, L5, y con todos los músculos sensibilizados, ya sea glúteo mayor, tensor de la fascia lata y borde externo de la pierna. Acá le quiero mostrar este video, donde yo acá estoy realizando el bloqueo paraespinoso con el transductor convexo. Previamente yo ya al paciente lo revisé y ya determiné el segmento disfuncional. Ahí estoy haciendo el bloqueo. Ahí está ingresando, estoy chocándome con la aguja, ¿no? A nivel de la apófisis espinosa. Y bueno, también a estos pacientes, este paciente tenía una cicatriz importante, que acá la vamos a ver. Como les dije anteriormente, las cicatrices son focos de muchos impulsos nociceptivos hacia la médula espinal y es un campo de interferencia muy importante con todo este cuadro de dolor. Por tanto, más allá de hacerle el bloqueo paraespinoso, no hay que dejar al azar a las cicatrices, hay que también hacerle un procedimiento. Entonces yo le hago acá un procedimiento de infiltrar la cicatriz con dextrosa al 5% a nivel subcutáneo, y mejoran mucho, no solo el trofismo, las características de la piel, de la cicatriz, sino el dolor, porque las cicatrices, si ustedes las evalúan con el pinzado rodado también, como lo hacemos en otros segmentos, está con dolor. Esa cicatriz está con dolor. Y está tironeando para
para abajo estructuras. Así que hay que infiltrar y hacer el tratamiento de las cicatrices. Bien, y bueno, algo muy importante también es evaluar a los pacientes post procedimiento, porque eso nos va a servir a nosotros de mucho, de ver cómo evoluciona. Esta es la paciente que yo atendía en el hospital, que tuvo, ¿se acuerdan?, la fractura de cuarto y quinto metatarsiano, luego de haberle hecho varios procedimientos. Ahora voy a contar cómo se realizan. La paciente mejoró fundamentalmente el dolor regional del trocánter mayor y del borde externo del muslo, no tanto de la cara externa. Y bueno, de una paciente que tenía un VAS inicial de dolor de 9-10, ya al primer tratamiento estaba en este momento con un VAS de 6-7. Nosotros a veces mejoramos bastante a los pacientes, a veces un poco menos, pero bueno, tratamos de darle calidad de vida con disminución del dolor. Así que es muy importante la evaluación post-intervención. Bueno, les quiero para terminar contar que yo trabajo en Centro Fintea junto con el doctor Gastón Espinet y brindamos distintos tipos de capacitaciones, ya sean workshop de sábado y domingo, donde los alumnos que participan van a ver a lo largo de estos 2 días la zona de exploración normal, con un modelo vivo de todo lo que es miembro superior, miembro inferior, raquis y pelvis, prácticas de punciones ecoguiadas con fantomas, y el día domingo que concurren pacientes, les hacen las evaluaciones y definimos el tratamiento intervencionista a realizar. Y también tenemos por otro lado una rotación de 2 meses de duración en nuestro consultorio, donde rotan tanto con el doctor Gastón como conmigo, en la atención de los pacientes con dolor crónico musculoesquelético. Acá les paso el videíto institucional un poquitito de estos cursos que nosotros brindamos. Bueno, muchas gracias. Les dejo los mails que tenemos, el mail general del consultorio y el de capacitaciones para estas capacitaciones que les conté. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ariela, a vos. Ahora abro el ciclo de consultas. Creo que esa ya recibiste, ya la contestaste en la charla, porque preguntan con qué haces la infiltración. Me parece que ya lo contestaste, pero... Claro, las infiltraciones, estos bloqueos los hago con dextrosa al 5% y lo combino con lidocaína al 1%. Exactamente. Perfecto. Acá me pregunta por certificado de la charla. Si los que quieren certificado me mandan un mail al mail de la inscripción y en la semana les vamos enviando un certificado de la presentación. Me preguntan cada cuánto se hacen las sesiones. Bueno, muy bien, eso es una buena pregunta que yo no lo comenté. Este tratamiento se puede hacer cuando el paciente está con mucho dolor. Uno luego de hacerle el examen físico segmentario, lo puede programar de hacerlo 1 por semana o 1 cada 15 días. En total, por lo general, se requieren 4 tratamientos separados por 15 días, por 1 semana o por 1 mes, según la intensidad del dolor del paciente, pero por lo general se requieren 4 tratamientos
para lograr desensibilizar todos estos tejidos, estas estructuras. Perfecto. ¿Las infiltraciones cuánto tiempo duran? Bueno, el tiempo es así. Esto no es un corticoide que yo hago un bloqueo y tiene una duración. Esto es la idea de este bloqueo, es desensibilizar la raíz posterior y por ende las estructuras que esta raíz inerva. Por lo general es un paciente que tiende a la regeneración y reparación de los tejidos. No es el bloqueo solo, yo acá hablé del examen físico y el bloqueo. Generalmente es un trabajo en equipo, donde yo al paciente, luego de hacer el bloqueo, lo mando también al terapista físico a hacer toda una serie de ejercicios de elongación de las estructuras afectadas. Por ejemplo, elongación del glúteo mayor, del tensor de la fascia lata, de la musculatura peronea, fortalecimiento de la línea media, fortalecimiento abdominal, control pelviano. Es todo un trabajo en equipo. Y muchas veces también hay que medicarlo al paciente con alguna medicación que pueda acompañar a este bloqueo. Por ejemplo, el gabapentin se suele utilizar, pero bueno, es un trabajo, ¿no? Que tiene estas características. Perfecto. Me preguntan si usás bupivacaína. No uso bupivacaína, uso lidocaína, que sé que bueno, que tiene, o sea, es de acompañamiento a la dextrosa y tiene una vida media corta, y yo sé que después la dextrosa va a seguir haciendo el mecanismo que comenté de bloquear el receptor de dolor neurogénico, de reparar estructuras que tienen tejido conectivo, etc. No, bupivacaína. He usado en algún momento cuando en el hospital no había lidocaína y había bupi, pero por lo general no uso bupi. Bien. Acá te preguntan, o sea, hacen dos preguntas. Dicen, ¿qué volumen solés infiltrar en el punto de aplicación en el bloqueo paraespinoso? ¿Y has podido comparar lido y dextrosa por separado, no combinados? Y de ser así, resultados. Sí, bien. Por cada segmento que yo infiltro, se infiltra un cc o 2 cc de medicación, de dextrosa más lidocaína. Sí, he probado, a veces que por ahí en el hospital no había lidocaína, he usado dextrosa sola al 5% y es bueno el resultado también. Lidocaína sola usé también, lido al 1% al principio cuando lo empecé a usar a este procedimiento y también tiene resultado. Pero bueno, esto es algo que yo hice y hago actualmente en mi experiencia de combinar la dextrosa con la lidocaína. Pero son buenos los resultados también con lidocaína. En caso de prótesis de ambas rodillas que persiste el dolor, ¿qué se recomienda? La misma paciente tiene severa artrosis de hombro. Bueno, en el caso ese, tengo que ver si el paciente tiene una disfunción segmentaria a ese nivel, L3, L4. Si tiene eso, yo hago el bloqueo paraespinoso. Ahora, si no tiene disfunción segmentaria y tiene dolor, bueno, ahí sería un buen candidato, no es lo que charlé hoy, pero para hacerle radiofrecuencia de los nervios geniculados. Bien. Bueno, la relación dextrosa y lidocaína es 50 y 50, no. Exacto, 50 y 50, sí. Y pregunta, ¿usás ácido hialurónico o plasma rico en plaquetas? Bueno, eso está perfecto, pero para otro tipo de paciente con otro tipo de dolor. Nosotros utilizamos la medicina regenerativa, ya sea plasma rico en plaquetas o otra técnica que se llama proloterapia, que es con un glucosado hipertónico al 12,5, para los casos donde hay tendinopatías insercionales de causa degenerativa. Ahí sí usamos medicina regenerativa. Pero si yo tengo al paciente, ojo, los pacientes pueden tener las dos cosas, puede tener tendinopatía insercional degenerativa y estar sensibilizado. Bueno, a ese paciente
le ofrezco los 2 tratamientos. Muy bien. Creo que tenemos todas las consultas. A ver si alguien más quiere hacer alguna consulta. Dejo abierto el chat un minutito más. Pero creo que ya estamos. Todos agradecen que la charla fue muy clara, respondiste a las consultas. Así que, bueno, la charla quedó grabada, así que la semana que viene estamos en el video a YouTube, los que lo quieran volver a ver, lo pueden volver a ver. Está el mail del doctor, cualquier consulta lo pueden contactar. Y yo te agradezco, Ariel, por el webinar del día de hoy, muy claro, Bueno, muchas gracias por tu presencia, y nos estamos viendo en algún otro momento. dale. Muchas gracias, Alejandra, por la invitación. Un gusto. Muchas gracias a todos por su participación. Ay, a ver, dame un segundo, que creo que hay una pregunta más. No, era un agradecimiento. Bueno, Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes un bueno. sábado, y los que quieran un certificado me escriben al mail de inscripción también. Nos estamos viendo con todos. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Hasta luego, Ariel. Chao, hasta luego, gracias.